Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, soy asistente de eventos académicos y el día de hoy los estaré acompañando durante esta mesa. Les recuerdo que este año los temas centrales son las problemáticas de las diversidades de las artes escénicas y la mesa del día de hoy trata de danza, artes del movimiento. Tenemos hoy desde Argentina a la maestra Belén Wellman con su ponencia Representaciones del cuerpo en danza contemporánea, prácticas pedagógicas y escénicas. Tenemos desde Argentina a la maestra Dulcinea Segura con su ponencia Improvisación de contacto en las primeras obras del descueve como apertura a la diversidad. Desde Argentina tenemos también al maestro Ignacio González con su ponencia Las Argentinas Españolas, panorama de la diversidad artística y cultural de la ciudad de Buenos Aires desde el diario Crítica. Y tenemos también desde Ecuador a la maestra Alexandra Michelle Banda con su ponencia Danza para y desde las diversidades, experiencia de los hallazgos y dificultades encontrados en el proyecto Mecanografías Kinestésicas, indagaciones de metodologías y pedagogías para el trabajo artístico con personas invidentes. Damos inicio entonces al Congreso y les recordamos a los participantes que al final vamos a abrir las preguntas al final de todas las ponencias para que alcancemos pues a escucharlos a todos. Muchísimas gracias. Maestra Belén, le doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Ante todo quería agradecer la posibilidad de estar en esta mesa. La ponencia que voy a presentar es un resumen de mi trabajo de investigación titulado Representaciones del cuerpo en danza contemporánea, prácticas pedagógicas y escénicas en el INSA y UPA, en General Roca, Río Negro, durante 1989-1999, que fue llevada a cabo desde septiembre del año 2021 hasta agosto de este año, en el marco de una beca de estímulo a la vocación científica otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina. La potencialidad del problema. La investigación en danza en la Patagonia en general y en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes en particular, casa de estudios de la que formo parte, transita su adolescencia disciplinar, su reciente institucionalización. La danza contemporánea llega al INSA, Instituto Nacional Superior de Arte, antecedente de lo que es hoy IUPA, en el año 1989, de la mano de Mariana Cirote, docente y coreógrafa pionera, y a pesar de llevar más de 30 años al día de hoy, la historia de esta disciplina aún no ha sido contada. Lo mismo sucede con la historia de la danza clásica institucional. Frente a este vacío de memoria histórica, local y regional, surgen los trabajadores de las artes del movimiento en el IUPA la necesidad de descentralizar la mirada y orientarla hacia lo propio, legitimando los relatos que forman parte de nuestra identidad regional y, por ende, de una impronta única que marca y distingue nuestras prácticas artísticas cotidianas. Se trata de relatos sin los cuales pensar un mapa de la historia de la danza argentina quedaría siempre incompleto. Dentro de este vacío, que a mi parecer es ante todo una gran grieta fértil, mi interés se dirigió hacia el problema de la representación de los cuerpos, entendiendo que las imágenes encontradas, correspondientes al recorte realizado, dan cuenta del sistema de creencias y valoraciones de ese tiempo y espacio, pero además considerando que son antecedentes de las representaciones corporales que se desprenden de nuestras prácticas dancísticas cotidianas en Yupa hoy. Mi investigación parte de dos grandes supuestos. Por un lado, que cada danza implica un modo de comprender el cuerpo, el movimiento y la danza en sí, y la danza contemporánea, en cambio, implica y habilita modos, enunciados en plural. Y por otro lado, que esos modos surgen por la crítica reflexiva y la deconstrucción de la mirada sobre el cuerpo que en el caso de Insa y Upa fue codificado previamente por el paradigma de la danza clásica, danza que ingresa previamente a la institución. Utilizo el término de construcción en el sentido de desnaturalización e interpelación de las representaciones hegemónicas, rechazando el afán de construir una respuesta absoluta y acabada y promoviendo el cuestionamiento constante de sus propias prácticas. Respecto a la definición de lo que tomo por prácticas, me enfoqué en las prácticas dancísticas tanto formativo-pedagógicas como creativo-escénicas, teniendo en cuenta el INSA-IUPA como una institución pública, gratuita, de formación terciaria, hoy ya universitaria, con fines educativos y de producción artística desde sus inicios. Junto con la institución funcionaba el Ballet de Río Negro, hoy parte de la Fundación Cultural Patagonia, en el que los docentes de INSA y UPA se desempeñaban como directores, coreógrafos y o bailarines,
y los alumnos participaban también de las obras montadas como intérpretes bailarines. Es necesario tener en cuenta que en la danza las prácticas corporales, como propone Foucault, son sistemáticas y regulares, se refieren a modos de obrar y de pensar. Además de este aspecto performático, ¿no?, de la ejecución tanto en la enseñanza-aprendizaje como en el ensayo y la posterior puesta en escena, tuve en cuenta su aspecto discursivo, conjunto de saberes técnicos, teóricos, discursos de la crítica y análisis de su estética, siendo que ambos están en constante contacto y se retroalimentan. Arriesgar una hipótesis. La hipótesis elaborada en el plan de trabajo del aplicativo de la beca fue la siguiente. A través del relevamiento en una diversidad de géneros, literatura de áreas, medios y soportes, de las representaciones corporales en las prácticas pedagógicas y escénicas de la danza contemporánea en el INSA y UPA, tanto de lo archivado durante el periodo 1989-1999, como de lo que hoy se pueda registrar mediante testimonios de referentes válidos, es posible afirmar que éstas dan cuenta de una deconstrucción de cuerpos profundamente codificados por el paradigma de la danza clásica y sus modelos hegemónicos varón-mujer. Construir y analizar el archivo. El objetivo general, entonces, desplegado en base a la hipótesis mencionada, fue explorar en qué grado las prácticas escénicas y pedagógicas de la danza contemporánea deconstruyeron los cuerpos codificados por la danza clásica, si es que lo hicieron, y en ese caso, cómo esto se ve reflejado o no en las representaciones corporales. Para ello, se establecieron dos objetivos específicos que desarrollaré a continuación. El primer objetivo desplegado consistió en la construcción de un archivo de representaciones corporales. Para ello, acudí como fuente primaria a la documentación obrante en INSA y UPA, pero descubrí que no existe. No hay archivo alguno en la institución para la temática elegida ni el periodo histórico recortado. A continuación, recurrí a la biblioteca de IUPA con el fin de acceder al material bibliográfico ingresado durante ese periodo, para al menos acceder a través de la literatura específica a los posibles imaginarios construidos en torno al cuerpo. Pero el inventario comienza recién en el año 1994 y el primer material de danzas no ingresó hasta el 2001. Entonces, contacté al diario Río Negro, con sede en General Roca, un diario muy conocido en la Patagonia y uno de los primeros, el primero, donde conseguí un turno para ingresar al archivo histórico durante una semana. Allí recolecté las publicaciones y fotografías del diario Río Negro sobre las obras de danza clásica y de danza contemporánea presentadas por el ballet entre 1989 y 1999. El archivo se amplió abruptamente y el recorte de 11 años era demasiado extenso para una investigación anual. Gracias al consejo y la experticia del doctor Dubati, realicé una focalización, eligiendo a la obra Olinda, creación de Mariana Sirote, como fuente representativa de las prácticas escénicas, sosteniendo el periodo completo en lo que respecta a las prácticas pedagógicas. A la multiplicidad de publicaciones y fotografías de la obra se sumó la generosa contribución de Sirote de la grabación de una de las funciones. Luego pude entrevistarla, a Mariana Sirote, y a dos alumnas de ese periodo de la institución, y registré sus testimonios sobre las representaciones y los imaginarios corporales institucionales en ese espacio, en ese tiempo y espacio. Con el archivo construido de este modo, pude avanzar hacia el segundo objetivo, el análisis de las representaciones corporales. Para ello, observé, clasifiqué, describí y analicé la presencia o la ausencia de los modelos hegemónicos varón-mujer de la danza clásica en las representaciones corporales de la danza contemporánea. Como no se han desarrollado metodologías ni instrumentos de investigación en problemas de género en danza, realicé una deriva epistemológica de una metodología elaborada por la traductología feminista. Ante las problemáticas de género presentes en los textos literarios que son objeto de encargos de traducción, una serie de traductoras desarrollaron operaciones textuales en las que visibilizaban su trabajo y su mirada del mundo como feministas. Estas operaciones son la suplementación o compensación, la metatextualidad, el secuestro, la neutralización o generalización y la feminización o especificación. Al probar estas categorías sobre el archivo constituido, fueron las últimas tres las que resultaron de utilidad para comparar las representaciones corporales de la danza contemporánea con las de la danza clásica y reflexionar qué nuevos significados imprimió la práctica de la primera sobre los cuerpos y en qué grado se deconstruyeron los valores hegemónicos y las imposiciones de ciertos ideales de belleza impuestos de antemano por la segunda. A continuación, una breve explicación de ellas. El secuestro se basa en la apropiación total del texto para forzarle nuevos significados a través de neologismos
sustitución de marcas de género masculinas por femeninas o inclusivas, parodia, entre otros. La neutralización o generalización y la feminización o especificación refieren al cuestionamiento de la lengua actual, ya sea reemplazando el término sexista por uno neutro o promoviendo el uso de marcas de género explícitas y simétricas que vuelven cotidiana la existencia de las mujeres. Si entendemos a la danza como un lenguaje, el mencionado corrimiento epistemológico facilita una metodología específica para los estudios de género en danza, siendo este, a mi parecer, una gran herramienta y uno de los mayores aportes al campo de conocimiento conseguidos en esta investigación. Una contradicción inminente. La hipótesis fue refutada. Los resultados del análisis crítico del archivo pueden sintetizarse en la predominancia del secuestro en Olinda a través de la parodia de movimientos típicos femeninos de la danza clásica y su ideal de bailarina etérea, suave y pasiva. En esta obra lo que tenemos es un contraste entre dos tipos de personajes. Por un lado hay monjas, no puedo presentar una parte del video ni las fotografías que tenían planeadas porque tuve problemas con la computadora, pero bueno, estoy desde el celular, así que les cuento un poco. Las monjas aparecen en bancas, en la escena, en el inicio de la escena, dando la espalda, y todos sus movimientos, que Mariana lo confirma, son chistes hacia la danza clásica, ¿no? Como esto de lo etéreo, de lo sostenido, de lo rígido también y de lo tenso. Y en contraste con ellas, y con la música de iglesia, entran bailarinas que ella las llama bailarinas primitivas en la escena, moviendo las caderas, soltando el cuerpo, relajando la cabeza, ¿no? Y se arma un contraste entre las dos imágenes. Entonces, bueno, yo lo que analizo y observo son una parodia del movimiento típico femenino de la danza clásica, que lo representan las monjas, y todo lo que puede permitir la danza contemporánea en la escena. Además, observo la operación de feminización en la elección de representación en contraste de monjas y bailarinas primitivas, o sea, figuras femeninas que se destacan justamente y esa femineidad se refuerza, distintos tipos de femineidad. Pero por el otro, en lo que respecta a las prácticas pedagógicas, lo que observo fue el antisecuestro y la antineutralización de los códigos hegemónicos de la danza clásica en el aula, sobre todo en lo que refiere a la imposición de ideales canónicos de belleza. Entonces, lo que se observa es una contradicción entre las prácticas escénicas más deconstruidas o disruptivas y las prácticas pedagógicas que, en palabras de las referentes alumnas entrevistadas, mostrarían una suerte de continuidad del paradigma de la danza clásica en la enseñanza de la danza contemporánea, al menos en los años que incluye el recorte temporal. Es decir, cosas que se podían presentar muy bien en la escena, en los espacios áulicos, al menos de estos primeros años de la danza contemporánea en la institución, seguían impregnados de ciertos gestos, comentarios, claramente imaginarios y representaciones del cuerpo, que corresponderían más a un paradigma de la danza clásica. A futuro, mi experiencia como alumna de la institución es que eso finalmente sucedió, esa deconstrucción, ¿no? Se podría analizar en investigaciones futuras dónde comienza o cuántos años pasan hasta que se va insertando esa semilla disruptiva de la danza contemporánea. Proyectar hacia el futuro. Viendo en retrospectiva la labor desarrollada en la investigación, me invaden muchas preguntas que quisiera compartirles. Críticas a mí misma y al plan de trabajo. ¿Por qué depositar fuera, en la danza contemporánea, la tarea de revelarse y de construir el paradigma hegemónico y hegemonizante de la danza clásica? ¿Es que se ha perdido la esperanza de modificar la danza clásica sin alterar su esencia? ¿O es que no han sido demasiados aún los intentos? ¿Es realmente parte de su esencia la imposición de la cis heteronorma y de ideales hegemónicos de belleza, tales como tener la piel blanca o ser el ejemplo de la delgadez extrema? Sobre estas preguntas trabajo una composición para la tesina de producción de espectáculos que justamente es de danza clásica, es un padedé típico de la danza clásica, respeta incluso su estructura, su mundo de gestos y movimientos, su concepción del amor romántico, ¿no? Como podemos verlo en Romeo y Julieta o en Manon, pero como propone Vallejos, embarra el canon, proponiendo algo tan simple que a la vez es tan complejo como reemplazar la dupla varón-mujer por mujer-mujer, y entonces ambas levantan y son levantadas,
Ambas bailan suave y etéreo, pero también fuerte y vigoroso. Saltan y giran, como correspondería al estereotipo masculino en la danza clásica, ¿no? Esa parte acrobática que muchas veces una cuando se encuentra en una clase de danza clásica quiere hacer lo otro, sobre todo de pequeña, ¿no? Como, no, yo quiero saltar más y girar más. Entonces, bueno, creo que de esta manera se habilita aquello que me hubiese encantado ver de niña, representación LGBT en un ballet, y no solo se habilita la representación, sino también la existencia de lo que soy y lo que somos muchos de los que la practicamos, porque si me permito definir a la danza como lenguaje y adhiero a la premisa política de que lo que no se nombra no existe, entonces lo que no se baila, lo que no se lleva a escena ni al aula, tampoco existe. Una pequeña reflexión, ante todo propositiva, sobre posibles proyecciones en la praxis, a partir de lo obtenido en la investigación teórica, del cuerpo al papel y del papel al cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, continuamos desde Argentina con la maestra Dulcinea Segura con su ponencia, improvisación de contacto en las primeras obras del descueve como apertura a la diversidad. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, buenos días y gracias a todos y todas. Quería hacer un pequeño paréntesis diciendo que el Descueve es un grupo sobre el que vengo investigando hace unos años y con el que pretendo realizar un doctorado en Historia y Teoría de las Artes. Y este es uno de los trabajos acerca de las primeras obras. Entonces, comienzo. El Descueve fue un grupo de danza que nació oficialmente en 1990, pero que había comenzado a gestarse en 1988-89 en medio de esa libertad cultural que significó en Argentina el retorno de la democracia luego de la dictadura más sangrienta que tuvimos. Estaba integrado por Mayra Bonar, Carlos Casella, Ana Frenkel, María Ucedo y Gabriela Barberio, que eran jóvenes veinteañeros formados en distintas técnicas de danza contemporánea, improvisación y artes marciales, y que durante esos años y esas décadas del 80 y del 90 mantenían un contacto directo con la multiplicidad de actividades que había en el under porteño como parte de ese despertar cultural y esa efervescencia del retorno de la democracia. Casella señalaba en una entrevista que su acercamiento a lo teatral se debía a su vinculación al ambiente del teatro alternativo, a la música electrónica y al rock, y a grupos como la Organización Negra o de La Guarda, con quienes colaboraron incluso artísticamente. Y que esas relaciones fueron también las que los aproximaron a espacios por fuera del circuito escénico habitual, ampliando también el espectro y la diversidad del público. Entonces, como dijimos, la formación de los intérpretes poseía distintas técnicas. Por ejemplo, Mayra Bonar y María Ucedo iban a la escuela de Margarita Valli, donde tenían contacto, improvisación, entre otras materias de movimiento. Y Ana Frenkel, Gabriela Barberio y Carlos Casella eran compañeros del taller de danza del San Martín, y en función de esto podemos pensar que el Descueve tenía como base general a la danza contemporánea, que la podemos pensar como una danza que desde el comienzo se nutrió de influencias y apropiaciones que circulaban y se contaminaban sin pretender ninguna pureza. Entonces, respecto a la danza contemporánea, podemos remitirnos a lo que se estudia dentro de la perspectiva de la danza espectacular occidental, aquí en Argentina, a la década de 1960, cuando surge en Estados Unidos un grupo de experimentación conocido como la Jackson Church Dance Theater, considerado como un punto de inflexión en el recorrido histórico de la danza espectacular occidental, rompiendo la sucesión de estilos de la danza que venía aconteciendo y proponiendo un pluralismo estético que incluía la fusión y el deslizamiento de los límites entre las artes, siguiendo a Tambucchi. Como parte de ese pluralismo, se empiezan a incorporar en la danza movimientos provenientes de la vida cotidiana, como acciones como correr, caminar, sentarse, empujarse, estar de pie, rodar, comienzan a observarse en las escenas de danza. También empieza a aparecer una forma de crear que renuncia a la ilusión de una corporalidad virtuosa y ubica al intérprete a escala humana, valorando esos movimientos cotidianos, así como materiales que surgen al azar y lo que sucede en el momento presente, es decir, la espontaneidad y la improvisación. Trisha Brown, una de las integrantes de la Jackson, expresaba que los bailarines se comportaban como seres humanos y había una calidad performativa que no sucedía en la danza memorizada.
Y voy a citar: si estás improvisando sin una estructura, tus sentidos se ven intensificados. Estás usando tu inteligencia, tu pensamiento, todo está trabajando al mismo tiempo para encontrar la mejor solución a un problema dado bajo la presión de la mirada de los espectadores. Y cierro la cita. Lo que podríamos pensar también como la inteligencia corporal del performer. Por su parte, Steve Paxton, que es otro de los impulsores de la Jackson e impulsor y desarrollador de la técnica del contact improvisación, relataba en una conferencia que dio en Argentina en 1999 que el foco de los bailarines del grupo estaba en crear otras formas y, en sus palabras, investigar cosas nuevas que no entraban en ninguna categoría. Él es quien, acompañado por un grupo de bailarines, empieza a desarrollar el contact improvisación, o CI en adelante, que surge en Estados Unidos en el año 1972, a partir de una investigación impulsada acerca de cómo afectan las fuerzas físicas a los cuerpos en situaciones extremas de movimiento y de quietud. Paxton exploraba con sus compañeros, a través de rodadas, caídas, balanceos, saltos o cualquier otro impulso que los sacara de sus hábitos motrices. Y de ahí nace esta danza cuyo punto de partida está en el contacto entre los cuerpos a partir de la relación entre el centro de gravedad y el suelo, donde el cuerpo es el campo de exploración. En Argentina esta danza llega en la década del 80, de la mano de Alma Falkenberg, que estaba exiliada en Roma y que había tenido contacto directo con Paxton, y también de Victoria Abramovich, que fue su primera alumna, que había estado exiliada durante la dictadura en Brasil y había ampliado sus técnicas de movimiento. O sea, ambas retornan a Argentina con el regreso a la democracia. Nos interesa pensar, puntualmente en este trabajo, esta danza que propone una diversidad en la exploración del movimiento y la composición a partir de, en palabras de Marina Tampini, en su libro Cuerpos e Ideas en Danza, una mirada sobre el contact improvisation, a partir de la percepción abierta del tacto y los receptores kinestésicos, la atención centrada en las sensaciones que trae el movimiento y no en la forma de los mismos, el uso del cuerpo en cualquier posición en el espacio, la búsqueda de la continuidad del movimiento y el fluir del movimiento. Paxton se refiere al CI como una danza en la que dos personas en contacto están comunicando lo que les pasa al mismo tiempo, siguiendo la energía del otro sin que ninguno lleve el control de la situación, fluyendo como si hubiera una tercera entidad. Él dice, y cito, como si la danza misma apareciera y naciera, no siendo la responsabilidad de uno u otro tomar la iniciativa. O sea, una danza con una manera de moverse sin forma predeterminada, donde se toca y simultáneamente se es tocado, y que puede pensarse como una apertura a la diversidad de cuerpos, o sea, de maneras de tocar, de moverse, de relacionarse con los otros y el espacio, de componer, de dar vuelta a lo que se entiende por danza. Diversidad proviene del latín diversitas y hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o la de semejanza. Y etimológicamente viene del participio diversus del verbo divertere, que significa girar en dirección opuesta. El prefijo di habla de una divergencia, mientras que vertere, que es la raíz, se refiere a verter, a girar, a dar vueltas, y traigo esto acá porque curiosamente son movimientos que forman una parte intrínseca del contact improvisation, en el trabajo con las fuerzas físicas y el contacto. Y voy a hablar de improvisación de contacto en vez de contact de CI para traer al sur esas formas de nombrar. Entiendo que es más un formando esta improvisación de contacto que una forma, o sea, un hacer que permanece abierto a un desarrollo en colectivo que a lo largo de los años y de las décadas se va transformando. El Descueve, yendo al grupo, toma de esta técnica como una herramienta para improvisar en los procesos creativos grupales, en función de imágenes que traía cada uno de los integrantes que ponían a improvisar. Y en ese momento incluían diferentes formas de contacto corporal y del suelo en los movimientos, y son esos elementos de la improvisación de contacto que ellos afirman utilizar y que podían observarse en las obras. María Ucedo, una de las integrantes, dice: bailamos todo el tiempo en contacto entre nosotros con el piso y un poco con el aire. También usamos un poco de danza. Cada uno tiene su preparación física e inventa nuevos movimientos. Yo creo que el Descueve tiene una cosa muy personal en cómo moverse. Y cierro la cita.
Si bien la apertura que permite el trabajo exploratorio, esta improvisación de contacto, no estaba en el foco de sus composiciones, sus obras no son improvisación de contacto, sí fue una técnica que abrió a un uso diferente del cuerpo en la escena contemporánea, y que en el desjuego en particular se puede observar en esa relación física estrecha que tienen entre los intérpretes, y todo lo que ese contacto generaba de posibilidades y de sentidos para crear. En los medios, por ejemplo, los medios de prensa de la Argentina del momento señalaban que era un grupo de danza no convencional, que se nutría de la acrobacia del contact, que sus movimientos tenían que ver con la acción física, con ese caudal de energía que fluye en el cuerpo, que corre, cae, que es empujado, alzado o tocado por otro. Y ahora que voy a hablar de las obras específicamente y las técnicas, quiero compartirles fragmentos de estas dos obras, que son Criatura y La Fortuna. A ver, espero que se vea bien. Cualquier cosa me dicen. Entonces, el inicio del desjueve está dado por la presentación de Criatura, la primera obra en un festival en Colombia en 1990, y al año siguiente estrenan La Fortuna, con un subsidio de la Fundación Antorchas. Con esas dos primeras obras, que realizaban habitualmente juntas debido a ciertas similitudes, se presentaron en ese festival en Colombia, con la primera, en el Festival Movimientos 92 de Hamburgo, en el Festival de Hannover y en el Place Theatre de Londres en 1993, además de espacios locales como el Galpón del Sur en Buenos Aires o la Movida 6 en Córdoba. Y la prensa también se refería al contundente lenguaje de hoy, hablando sobre la fuerza colectiva y el uso del piso como dos rasgos que refuerzan el lenguaje, que además se revela profundamente actual, o afirmaban que logran romper con las convencionales prevenciones en torno al cuerpo humano, que poseían una técnica notable para rodar, caerse o saltar en planos no convencionales. En ambas coreografías, que acá vamos a estar viendo algunos fragmentos, se puede ver y observar la manipulación del cuerpo del otro, el contacto físico estrecho, corridas, frenéticas, rodadas, empujones. En Criatura hay dos intérpretes, los que veíamos recién, que están juntos, en contacto, y pareciera como si uno quisiera retener al otro que intenta irse. Después tenemos esta escena justo que estamos viendo, que las dos intérpretes se van frotando alternadamente una a la otra sobre el pubis, se meten los dedos en la boca. Luego vamos a ver a otra mujer, que es Ana Frenkel, que tiene una especie de camisón, se sacude sentada en el piso hasta que llega un hombre vestido de traje, Carlos Casella, que la empuja, la hace rodar por el suelo hasta dejarla desnuda, y después colgarla sobre su cuerpo y llevarla, moviéndola y sostenida con ella sobre el cuerpo. En general, esta obra, la primera obra Criatura, muestra escenas de dúos, tríos o grupales, en las que vemos que los intérpretes se tocan, se cuelgan, se apoyan entre sus cuerpos, se empujan y ruedan, sin necesariamente una continuidad entre las distintas escenas. Esa posibilidad de tocarse, de abrazarse, rodar juntos, entrar en contacto, permite al grupo componer estas escenas donde se exploran otros sentidos, porque tocarse puede ser parte de una poética erótica o violenta, puede significar sensualidad o manipulación, y pareciera estar despojado de cualquier referencia genérica, pese a que culturalmente, y en esos años aún, las relaciones de contacto entre hombre y mujer generaban sentidos heteronormativos. En La Fortuna, la siguiente obra, también se reiteran algunas cuestiones de la obra anterior, hay cuerpos que se empujan, corren, caen, ruedan. Aparecen dos mujeres con el torso desnudo, totalmente inexpresivas, manejadas como marionetas por otras dos personas que van vestidas de negro. Y hay algo sensual en ese contacto, pero al mismo tiempo esa manera de manejar los cuerpos, que son penetrados con las manos en las costillas, o que los doblan adelante y hacia atrás, invirtiendo la verticalidad, juega con esas posibilidades del contacto al extremo. Después pareciera como que los manipuladores se desdoblan donde pareciera invertirse un rol entre el manipulador y manipulado, y quedar uno de ellos enceguecido por el contacto de las manos de la otra. En diversas entrevistas ofrecidas, los intérpretes declaraban que la búsqueda expresiva tenía que ver con la indagación en las emociones y en las relaciones humanas a través del movimiento corporal. Cito: nosotros comenzamos a trabajar a partir del movimiento puro, dicen, sin otros ingredientes que no fueran los de la danza. Nuestra intención era que a través del movimiento pudiéramos proyectar sensaciones y emociones muy primarias.
Observando la repercusión en la crítica podemos encontrar que se referían al nivel técnico y al riesgo que tomaban a nivel físico para el desarrollo de sus creaciones, indicando que se trataba de algo sorprendente con un manejo del cuerpo que no se veía en ese momento. Esos elementos que utilizan del contacto, las rodadas o empujadas, para generar tensión a través de estas diferentes formas, configuran una serie de recursos con los que juegan para extrapolar también lo cotidiano y otorgarle otro sentido, que hablan sobre esa mirada que tienen respecto a las relaciones humanas. Ignorar a una persona, digamos, los movimientos de empujar al otro sin motivo aparente, ignorar a una persona que está en medio desnuda. Pero debemos decir que las obras del Desjueve no son obras de improvisación, como dije al principio, sino que esos movimientos no estilizados y ese contacto tiene un entrenamiento físico intenso que surge de la improvisación, pero que después está en una coreografía completamente ajustada, o sea, ejercen un control sobre sus propios cuerpos y el espacio y los otros. Hay una disciplina que respalda sus acciones. Por eso me gustaría hacer una pequeña introducción, que me queda poco tiempo, respecto a la improvisación en las disciplinas. Que esa técnica de contacto en la improvisación denota un disciplinamiento exhaustivo, un entrenamiento que permite improvisar esas rodadas y empujones con sumo cuidado, y que se puede entender, voy a citar a Foucault, con esos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, que es a lo que puede llamarse disciplinas. Esas técnicas de control del desborde físico se pueden pensar también como una forma de control político, en tanto que ese cuerpo dócil es fácilmente manipulable y el poder ejerce su dominio al ser introyectado a través de esas minuciosas técnicas corporales que organizan el movimiento, el cuerpo y el espacio. Pero a la vez, también podemos pensar las disciplinas como la técnica de formación del bailarín, parte de una herencia de la danza académica y de ese postulado de sometimiento del cuerpo bajo el dominio de la mente, que iría en sentido contrario y opuesto a esa diversidad y apertura de la improvisación que estamos compartiendo acá respecto a estas primeras obras. Pero como estamos proponiendo que esta improvisación es un modo de abordaje del cuerpo que genera una apertura, queremos decir, continuando con las palabras de Foucault, que ese mismo cuerpo, mediante ese entrenamiento y ese desarrollo muscular, ese trabajo obstinado e insistente, toma conciencia también de su existencia, de su poder y de sí, conoce y maneja sus posibilidades, deseos y potencia. Podemos pensar que se empodera. Y desde que se produce ese efecto emerge, en palabras de Foucault, la reivindicación del cuerpo contra el poder. Toma conciencia de lo que puede, de su valor como fuerza productiva, de su capacidad sensible y de su posibilidad de producir desde un lugar que se revele a lo establecido, que lo trastoque y lo trasviste. El cuerpo puede elegir, abrirse, ser signo de múltiples sentidos. Y esto es lo que vemos en ese cuerpo entrenado del Desjueve, que se revela a través de ese modo de operar en los procesos creativos de sus obras, en ese despliegue de caos a través del contacto, de esas pulsiones que parecen descontroladas, desbordes y situaciones extremas que hasta generan inquietud. El cuerpo en contacto es un cuerpo que va al encuentro del otro, también, cuya sensibilidad está abierta y la mirada no está focalizada. Se construyen formas que surgen de esa improvisación y los pasos no son estipulados. Hay una apertura y es una experiencia donde el movimiento es creado en relación. De esta manera parece escapar al modo de ejercicio del poder disciplinar. O sea, son cuerpos que despliegan lo propio con el objetivo de generar imágenes que estimulen a nivel sensorial, porque la propuesta estética del grupo se apoya en una indagación de los afectos y las relaciones humanas, como ellos dicen, donde el cuerpo en contacto pone en escena el potencial enérgico de la determinación y la juventud que tenían el grupo en este momento cuando crean estas obras. Y creo que de esta manera voy a dar cierre, y para no pasarme mucho más del tiempo, bueno, con esta escena final. Maestra, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos. A usted muchísimas gracias. Continuamos desde Argentina con el maestro Ignacio González, con su ponencia Las Argentinas Españolas, panorama de la diversidad artística y cultural de la ciudad de Buenos Aires desde el diario Crítica.
Adelante, maestro. Bueno, muchísimas gracias, es un honor estar acá. No sé si pueden ver, acabo de compartir pantalla. Voy a leer para que sea un poco más, más productivo el uso del tiempo. Me voy a cronometrar, ahí está. Bueno, en esta ponencia se prestará atención a la presencia de las bailarinas españolas en la escena porteña, focalizando en el caso de La Argentinita, y el modo en el que el diario Crítica la construía en relación con otras bailarinas españolas en el periodo que va de octubre de 1914 a octubre de 1915. Es justamente el relevamiento que hice del diario Crítica es ese periodo. Este corte sincrónico de un año, un poco azaroso, de la historia de la danza escénica en Argentina, permitirá dar cuenta indirectamente de un breve panorama de la diversidad artística y cultural de la ciudad de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX, así también como de la fuerte presencia, digamos, de la cultura hispana en el país, ¿no? Acá empiezo como con esta frase, a ver, ahí está. Ay, no puedo pasar la diapositiva, a ver, vamos. Ahí está. Me gustaba empezar, digamos, justamente con esta frase, ¿no? Con esta cita del diario Crítica, donde uno puede ver justamente esta diversidad de todas digamos, de las ofertas culturales, ¿no? Artísticas que se realizaban en la escena porteña, ¿no? Zarzuelas, operetas, espectáculos de variedades, dramas, comedias, revistas, sainetes, conferencias, bailes, fiestas de carnaval, espectáculos de atracciones, etc., eran algunas de las ofertas de las carteleras de los distintos teatros de la ciudad de Buenos Aires a mediados de la década de 1910. Particularmente a mí me llamó la atención la fortísima presencia, tanto en la cultura hispana como de la cultura en los escenarios de entonces, la cantidad de salas, la enorme productividad semanal. Fíjense que ahí dice también como en la sección, ¿no? Porque justamente muchos espectáculos eran por secciones. Y la cantidad de artistas mujeres que eran mencionadas cotidianamente en el periódico, ¿no? Bailarinas, bailadoras, tonadilleras, copletistas, cantantes, acróbatas, recorrían justamente las columnas de la sección de teatros del diario Crítica, ¿no? Esto, bueno, es una pequeña lista, digamos, de aquellas menciones de distintas artistas, bailarinas, cantantes, ¿no? De distintas compañías que se mencionaban en las páginas justamente de Crítica. Entre ellas, las bailarinas españolas Pastora Imperio, la argentina Antonia Mercé y la argentinita Encarnación López han tenido reiteradas menciones en este periódico, y como se puede observar en las crónicas del diario, ¿no? Se las esperó con entusiasmo a partir de las noticias sobre ellas que circulaban y llegaban de Europa. También ellas tres han sido, en la mayoría de los casos, las mencionadas en los textos de historia de la danza en Argentina. Sin embargo, en esta ponencia me gustaría hacer foco y bosquejar, ¿no? El tema de las falsificadoras, es decir, de aquellas artistas consideradas copias de las supuestamente auténticas, como puede ser el caso de la Bella Imperio, que era una copia digamos, de Pastor Imperio, o en el que me centraré particularmente en esta ponencia, la conocida como la Argentinita Bis, ¿no? La Argentinita Bis fue bautizada así incluso por el diario Crítica, ¿no? Y acá tenemos varias argentinas, por eso el título se llama Las Argentinas Españolas, porque por un lado tenemos la Argentina, que es frecuentemente el nombre artístico con el que se conoce la bailarina española Antonia Mercé, ¿no? Sin embargo, también en algunas ocasiones se ha referido a ella, por lo menos en este diario, como la Argentinita, confundiéndose así con otra bailarina española, Encarnación López, cuyo nombre artístico era ese mismo, digamos, gentilicio en diminutivo para distinguirla justamente de Antonia Mercé, porque bueno, Encarnación era 8 años menor. En dos noticias aparecidas en el diario Crítica, ¿no? Del 13 de octubre de 1914, se anticipaba su llegada con ambos nombres, ¿no? En una se anunciaba su posible partida de Barcelona en el vapor Príncipe de Asturias, junto con las tonadilleras Teresita Maraval Sassay y Resurrección Quijano, para presentarse en el Teatro San Martín, ¿no? Se cree que con ella llega la Argentinita, decía el diario. En la otra se mencionaba que el año siguiente iban a venir Pastora Imperio junto con la Argentinita, y cito, decía, dos nenas que bailando y con las castañuelas hacen primores, decía el diario. Que se mencionaran como nena, ¿no? Cuando Antonia Mercé en ese momento tenía 24 años, parecería que hiciera referencia en principio a la Argentinita, que era más chica, ¿no? Pero como la imprecisión también alcanza Pastora Imperio, bueno, que a su vez era mayor que la Argentina, entonces la calificación de nenas puede, digamos, rechazarse. La confirmación de que se trataba de Antonia aparecerá en el mes siguiente, ¿no? Donde justamente dice,
ha sido contratada la reina de las castañuelas, la Argentina, para actuar el año próximo en el Teatro San Martín, ¿no? Si esta cita entonces confirma que en el mes anterior se trataba de Antonia Mercé, pocos días después la argentinita, Encarnación López, será traída como referencia por justamente esta supuesta imitadora, ¿no? Julia López. Bajo el título La Argentinita, ¿no? Crítica decía lo siguiente, cito: desde hace unos días se encuentra en esta capital la Argentinita. Nuestros lectores supondrán que es la afamada bailarina, la llegada a nuestras playas. Pues no es ella, es solo una vulgar imitadora, una gata de azotea, la que hoy nos visita, y su verdadero nombre es Julia López. Julia López, para mayor postín, se hace llamar la Argentinita, cuando la verdadera, la auténtica, la que bailando es el disloque, se llama Encarnación López. De Encarnación a Julia existen varios metros de distancia. Una es la superior y la última la falsificada. Saludamos y deseamos a la gatita la Argentinita un próximo contrato para el nunca y bien ponderado Teatro de las Indecencias, el Nacional Norte, ¿no? Entonces, calificada como vulgar imitadora, gata de azotea, gatita, versión falsificada inferior de la Argentinita, Julia López es relegada al Teatro de las Indecencias. Al día siguiente, bajo el título La Argentinita bis, el cronista de crítica mencionaba que a la destejada gatita le habían contratado en el Teatro Coliseo y que no iba a conmover a nadie, ya que era, cito, una de esas bailarinas del montón, ¿no? De 3 al cuarto y Merced. Es decir, de poco valor, calidad o importancia. De ese modo, el diario comenzaba a seguir la pista de esta argentinita imitadora, ¿no? La que no es legítima, como reverso justamente la auténtica. El día siguiente, el periódico mencionaba que el Teatro Mayo le ganó de mano, digamos, al Teatro Coliseo, donde el acuerdo era solo de palabra, y contrató finalmente a Julia López, desatando, bueno, discusiones, peleas que también se reproducen en el diario. Previo a su debut en el Mayo, donde fue contratada por la compañía López Silva, el cronista mencionaba que en la última sección de esa noche se iba a presentar la bailarina, y se preguntaba y respondía lo siguiente, ¿no? ¿Quién es la Argentinita? ¿No? Como dice, no sé si lo pueden leer bien, pero dice, ¿quién es la Argentinita? Es una de esas dos bailarinas que no sabemos por qué han dado en usar ese nombre de batalla. Las dos tienen el mismo apellido, una de nombre Encarnación, de la que tenemos buenas referencias, y es la legítima, y la otra se llama Julia, que es a quien continuamos llamando la Argentinita bis, ¿no? Como se observa, el discurso es más moderado, ya no aparecen, digamos, epítetos descalificativos, y aunque explícitamente la distinción sigue operando con el bis, ¿no? La ilegitimidad de la bailarina ya no se explicitaba, sino que se deducía por considerar a Encarnación como la legítima argentinita, ¿no? De alguna manera, al confirmar en el contenido del texto, y no solo ya en el título, el modo de nombrarla, le otorgaba también cierta entidad. Lo mismo sucedía al día siguiente, ¿no? El 28 de noviembre, Crítica publicaba un texto llamado La Argentinilla, que proponía llamarla así, ¿no? Y otro comentario sobre su debut que trajo justamente una pequeña sorpresa. Dice, ¿no? Cito: ese público que paga, el que tiene derecho al aplauso, la aceptó a la Argentinita como artista que reúne condiciones para el baile. Es una gitanaza con toda la barba, tiene posesión completa de lo que hace y debemos ser leales. Sabe bailar y bien. El baile de brazos y cuerpo superior y sus ojos, su rostro de verdadera gitana, atrae al público y se lo lleva de calle. Eso ocurrió anoche. A cada final de baile caía sobre la Argentinita bis una lluvia de flores y aplausos. La seguiremos llamando bis, y si esta bis ha resultado superior, que no será la verdadera, la auténtica. La Argentinita bis ha sido consagrada anoche y alcanzará todavía muchos triunfos, ¿no? El 30 de noviembre ya tenemos 3 menciones a las argentinitas, ¿no? En la primera, en Noticias sin Importancia, en la sección, unas breves líneas mencionaban que la Argentinita bis ya pretendía más sueldo. En la segunda, apareció una imagen de Encarnación López, cuyo pie de foto decía la Argentinita, la otra, la que dicen que es la buena, la que no es Julia López, ¿no? Es decir, los valores parecen invertirse, ¿no? Si previo al debut la identidad de la Argentinita bis se construía negativamente por aquella mala copia de la Argentinita, ahora Encarnación López, la verdadera, era justamente la otra, que se construía a partir justamente de Julia López, ¿no? La que no es Julia López. Si Julia había demostrado en su debut, contra todos los pronósticos, que era buena, entonces ahora la duda se trasladaba, por falta justamente de unas verificaciones escénicas, porque no había venido Encarnación a la Argentina, ¿no? Entonces se pasaba a Encarnación, es decir, no la que es, sino la que dicen que es buena. La última mención de la página consistía en una ilustración bajo el título La Argentinita bis y su mamá,
y bueno, esto da inicio también a una serie de burlas gráficas que realiza el diario Crítica, y que tenía como blanco, bueno, el cuerpo obeso de la madre de la argentinita. A medida que pasa el tiempo, lo interesante justamente es cómo la argentinita va perdiendo el bis, ¿no? O sea, al principio era la argentinita bis, ¿no? Con el bis entre comillas, luego aparece como la argentinita bis, ¿no? Con el bis entre paréntesis, para finalmente ser identificadas en más como la argentinita. Este pequeño derrotero de su bis, digamos, hacia su desaparición, marca justamente el camino de su consagración en el ambiente. Esta presencia casi cotidiana de la argentinita bis en el diario Crítica la va construyendo como bailarina. Así, por ejemplo, le exigen que amplíe o varíe su repertorio, por ejemplo, ¿no? Hacia fines de diciembre comienza a surgir un nuevo apelativo chistoso de la Argentina, la de los 4 bailes, ¿no? Porque se ve que no los modificaba. Cuando termina su contrato, que no fue renovado, la argentinita bis desaparece de la escena, y según el diario Crítica, desaparece sin que el público se molestara por su ausencia y sin darle mayor importancia al hecho. Ya a principios de febrero de 1915, la argentinita bis reaparece en Buenos Aires, luego de que el diario le perdiera el rastro, y se informa que estuvo actuando con éxito en Mendoza, ¿no? Para el 6 de febrero se presentó en el Teatro Apolo y realizó los mismos 4 bailes que hacía en el mayo. Esta reaparición de la argentinita en Buenos Aires también parece traer consigo un mayor grado de reconocimiento público, que se ve acrecentado por la publicación de una futura demanda que le realizaría Encarnación López, la argentinita auténtica, a la argentinita bis por usurpar justamente, bueno, su nombre artístico. Esta relación de copia y original se enfatiza además porque cada una de las argentinitas estaban actuando, según el diario Crítica, en un teatro del mismo nombre, pero de países diferentes. Es decir, una estaba en el Teatro Apolo de Madrid y la otra en el Teatro Apolo de Buenos Aires. El 3 de marzo, digo como para pensar todas estas duplicidades, ¿no? El 3 de marzo de 1915, bajo el título La argentinita bis consagrada, el diario Crítica publicaba una entrevista realizada a Julia López antes de que se fuera General Pico. Bueno, en realidad el texto es muy, muy extenso, pero en realidad no le hace prácticamente la entrevista, es básicamente una descripción despectiva del ambiente donde vive, ¿no? ¿Cómo es? Así que, pero bueno, de todas maneras, si bien se retrata ese ambiente, ¿no? Efectivamente, la nota en sí ya implicaba un acercamiento a la intimidad de la argentinita, ¿no? Es decir, ya el hecho de hacer una entrevista implica un reconocimiento. 3 días después, ahí está, 3 días después, justamente, las referencias de la argentinita carecían del famoso bis, que la identificaba, y se publicaba una foto de ella con motivo de su participación en la fiesta del Centro Unión Aragonesa, celebrando las fiestas que se celebraban, ¿no? en Zaragoza, y allí, bueno, se decía, entre otras cosas, bueno, el éxito, digamos, de su presentación. Tanto en el pie de foto como en el cuerpo del texto aparece su nombre propio, no ya para distinguirlo o contraponerlo con auténtica, sino como confirmación de quién es, ¿no? Para crítica a la argentinita. El comentario sobre su actuación terminará de consagrarla. Decía, cito, a los pocos minutos se apoderó del público y para complacerlo debió haber bailado toda la noche, ¿no? La semana siguiente, bueno, la argentinita partía a Montevideo, después de regreso a Buenos Aires se presenta en el Teatro Avenida. El 28 de abril Crítica publica también una foto suya que decía, ¿no? En el pie de foto, la argentinita bella bailarina española, uno de los números descollantes de la temporada de Varietés, que comienza mañana en el Avenida. De alguna manera ya va quedando claro que la argentinita es una, ¿no? Es Julia López. Pero este momento justamente de consagratorio, y bueno, ya voy terminando porque estoy llegando al tiempo, se dará también como un momento bastante particular, porque empiezan a surgir rumores, ¿no? De la visita de Encarnación López, por un lado, y por otro lado con la efectiva llegada de la argentina Antonia Mercé, que muy pronto lo que va a hacer es eclipsar prácticamente la referencia al resto de las bailarinas españolas de la escena porteña, ¿no? La ciudad, según Crítica, estaba inundada con grandes cartelones que la llamaban la primera bailarina del mundo, ¿no? Antonia Mercé. Entonces, bueno, para el cronista eso estaba por verse, y finalmente lo verificó, ¿no? Porque dice, cito, nos decían, a ver, ahí va, bueno, es la que aparece a la izquierda, ¿no? Lo que voy a leer, dice, nos decían que era la reina de las palillos, de las castañuelas,
Estamos por creerlo, aquí nunca había sonado tan bellamente, ni una sonrisa y unos ojos de tanta luz se impusieron desde la escena, sugestionando al público tan de inmediato. Nos hallamos realmente ante una nueva gran artista, ¿no? Bueno, obviamente, como para ir cerrando, la consagración justamente de Antonia Mercé fue inmediata, total, ¿no? La mejor bailarina de cuantas han cruzado por los escenarios del género chico, decía el diario Crítica. Y bueno, y después, como para ir terminando, porque también digo, cómo iban acompañando también las críticas sobre las presentaciones de Antonia Mercé, estos, digamos, dibujos, ¿no? Poemas de artistas, de alguna manera un reconocimiento justamente por sus pares. Y bueno, finalmente acá puse solamente 3 pequeñas críticas, ¿no? De octubre de 1915, donde, bueno, en uno se ve de que resurge de alguna manera la argentinita bis, ¿no? Ya también llamada como bis, que dice que la han olvidado. Por otro lado, una crítica, ¿no? De la Argentina Antonia Mercé, que dice, bueno, ya termina las funciones y se va a Chile. Y por último, los nuevos anuncios, ¿no? De los que venían, y acá se anuncia también de que iba a venir al año siguiente la argentinita verdadera, auténtica, Encarnación López. Bueno, eso es básicamente, por supuesto, el reglamento es mucho más largo, pero bueno, quería simplemente compartir con ustedes esta instancia, digamos, de la investigación. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, continuamos con la maestra Alexandra Michelle Manda desde Ecuador, con su ponencia Danza para y desde las diversidades, experiencia de los hallazgos y dificultades encontradas en el proyecto, mecanografías kinestésicas, indagaciones de metodologías y pedagogías para el trabajo artístico con personas invidentes. Adelante, maestra, muchas gracias. Bueno, igual muchas gracias por el espacio. Voy a empezar mi ponencia compartiendo una frase de Patricia Stokoe. La danza en cada ser es única. Es su propia danza, su manera particular, subjetiva y emocionada de ser y estar, de sentir y decir, con y desde su propio cuerpo. Es un ser poeta corporal y un danzautor, con un lenguaje esencialmente integrador, como la reunión que en el propio ser de la fuente motivadora y del instrumento con que expresar y aún generar sus resonancias internas, convertirse en luthier de su propio cuerpo, que cada bailarín es además su propio instrumentista o intérprete. Desde esta frase propuesta por Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga argentina de gran relevancia dentro del quehacer escénico, y cuyas propuestas nos invitan a pensar en la danza como una expresión autónoma del ser humano, como un arte que se manifiesta desde su multiplicidad de posibilidades que se encausan desde el devenir auténtico del cuerpo en contacto con su entorno vital. Se entiende entorno vital como todo aquello que habita su percepción inmediata y que se convierte en un estímulo potente para la co-creación. Así pues, deslindar la danza únicamente del ámbito artístico o de un quehacer reservado para los y las artistas nos posibilita la apertura a nuevos horizontes desde los cuales pensar en esta disciplina desde un abordaje más global, más configurativo y más abarcativo. Tomo referencia para empezar a hablar desde una danza de y para las diversidades a mi proyecto de investigación realizado en mi tesis, en el cual abordé un encauzamiento a metodologías y pedagogías para el trabajo artístico con personas invidentes. El germen de este proyecto, Mecanografías Kinestésicas, tuvo lugar en la investigación teórica plasmada en mi tesis, como ya lo mencioné, desde mi experiencia formativa, teatral y dancística, y posteriormente, en el año siguiente, tuvo un ramaje práctico en el Centro de Educación Popular y Especial Imbabura, en la ciudad de Ibarra,
que esta es una escuela autogestionada que acoge a personas invidentes. Y si bien este proyecto, como una primera fase piloto, acogió únicamente a niños y niñas invidentes, con distintos tipos de disminución visual que iban desde una ceguera total hasta miopías de alto grado, este antecedente y todos estos hallazgos encontrados en el proceso, pues me permitieron recoger conclusiones potentes, conclusiones de gran envergadura, para el diseño y posterior acercamiento a una pequeña sistematización de una guía práctica de ejercicios para las que se tomó herramientas de la danza de contacto e improvisación, de la expresión corporal, de las prácticas somáticas y del teatro. Voy a compartir un video del proceso mientras sigo hablando de esto. Bueno, no se pudo compartir el proceso, pero comparto acá el blog. Y ¿me confirma si se ve ahí? Vale. Ya, Se ve entonces, perfectamente. perfecto. Ya, entonces, cabe recalcar que este proceso del que estoy hablando se llevó a cabo durante 3 meses. Se llevó a cabo durante 3 meses, de octubre a diciembre de 2021, y debido a las condiciones pandémicas globales que atravesamos, pues se llevó a cabo de manera virtual y de manera presencial, en ambas modalidades. Y los encuentros presenciales, lastimosamente, debido a esas condiciones, se vieron bastante entorpecidos, porque los cuidadores estaban bastante recelosos de enviar a sus niños, había bastantes faltas por parte de ellos, por parte de los cuidadores, y además el entorno virtual no favorecía mucho el encuentro que se abogaba desde este proyecto. Y sin embargo, debido a estas irrupciones, una experiencia de mucho aprendizaje que abrió un hilo importante para la replicación de dicho proceso con otros participantes que se espera poder efectuar en un futuro. Entonces ahí podemos ver los participantes, un poco del registro fotográfico que se vivió durante el proceso, que se efectuó durante el proceso. Y dentro de las conclusiones más relevantes de este proceso se recogen hallazgos y dificultades desde 3 aristas. Primero, el público al que fue direccionado este taller, la forma de comunicación utilizada y las herramientas metodológicas implementadas. No es algo menor que las personas con las que se trabajó sean niños y niñas invidentes con distintos grados de invidencia, que al ser un público infantil, el aspecto lúdico desde el que se necesitó transmitir tanto las consignas como los ejercicios que las acompañaban, fue una búsqueda a través de un lenguaje y de su entorno inmediato para establecer de esta manera nexos significativos que ellos les permitieran conectar con su memoria corporal, su bagaje informativo dentro de su psiquis, todo aquello que se deseaba alcanzar a través de las distintas prácticas corporales, que eran un mejor manejo de su especialidad, la motricidad, el desarrollo de la propiocepción, de la interocepción, entre otros aspectos. Y así pues, para mí, transformar las consignas que fueron aprendidas desde un aspecto técnico y visual, es decir, por imitación de aquello que mis maestros o mis maestras hacían, a metáforas o juegos que a ellos les permitiera comprender, es decir, transitar se tornó un desafío constante para mí, el volver carne la palabra. Volver carne la palabra, pues además del uso de mi lenguaje, a veces incluso en mi cotidianidad me daba cuenta que llegaba a ser muy técnico o muy formal. Y para ellos también fue un desafío las exploraciones que pese a sus limitaciones visuales
Ellos eran muy capaces de permitirse jugar con las consignas y de apropiarse de ellas desde todo su mundo interior. Ahí se sigue compartiendo o se está compartiendo el documento. Ahí ya. Bueno, entonces, el desafío de ambos lados se convirtió en una búsqueda permanente de herramientas desde la danza de contacto e improvisación, que fue un eje central, pero también acompañado de la expresión corporal y del teatro, que posibilitara abrir un puente comunicativo entre ambos lados. Esto me llevó a marcar la necesidad de permitirme a mí, como persona guía de dicho proyecto, ser atravesada por el mundo que estos niños y niñas traían ante mí. Pues todo el tiempo, si bien yo llevaba una planificación pertinente de acuerdo al proceso que se esperaba efectuar y los objetivos que se buscaba alcanzar, nunca se podía trabajar tal cual estaba previamente planificado, pues además de las dificultades que se mencionó en cuestión de asistencias, influía mucho el estado de ánimo con el que los chicos venían. Había días en que ellos venían con una energía mucho más explosiva, venían cansados, venían enojados, y había ejercicios con los que ellos no conectaban en lo absoluto. Y eso para mí llegaba a ser bastante frustrante, ya que yo venía con una idea preconcebida de lo que quería que sucediera a partir de cada laboratorio, pero nunca terminaba sucediendo, pues tal cual yo esperaba. Y frente a ello, fue necesario transformar la percepción que yo tenía de ese campo relacional que habitábamos tanto los niños, las niñas, como mi persona. Es decir, permitirme permear por eso que ellos traían y ayudarles a partir de ahí a trazar un posible camino para que primero entren en contacto con su cuerpo, después entren en contacto con el espacio y entren en contacto con sus compañeros y compañeras. Y de esta manera intentar establecer una conexión real con lo que estaba pasando dentro de las clases. Esto implicó aprender a conciliar la energía del grupo, sintiéndome parte de este, pero a la vez tomando distancia para direccionar como persona guía. Involucrarme desde una mente adulta, pero también desde una mente de niña, salir de lo académico para poder entrar en el mundo lúdico de los niños, y por supuesto permitirme salir de un ecolocentrismo para poder descubrir otras maneras posibles de percibir el entorno. Esto marcó un constante proceso dicotómico entre estar adentro y a la vez estar afuera. Pero para eso poder establecer un equilibrio entre ambos tránsitos, para no dejarme absorber por el adentro, pero tampoco quedarme desde el afuera, ya que eso marcaba una distancia insondable que no me permitía un acercamiento real y cercano con los y las participantes. Por tanto, fue un juego ininterrumpido de intentar balancear esa pedagogía horizontal a la que apuntaba este proceso, sin que ello anulara por completo la necesidad de posicionarme como persona guía ante estos espacios. Escuchando aquello que ellos y ellas deseaban hacer durante los laboratorios, pero sabiendo sortear en medio de eso aquellas herramientas que se buscaba implementar como medio para trabajar su campo psicofísico. Así pues, y a modo de conclusión, puedo decir que el alcance de dicho proyecto piloto tuvo dentro de mis búsquedas pedagógicas y artísticas fue bastante potente. Se presentó ante mí como una invitación para permitirme entablar un diálogo en relación a la forma que abordo mis tránsitos pedagógicos y corporales, anticipándome muchas veces a un resultado sin posicionarme realmente en el proceso, en sus hallazgos, en sus dificultades, en sus limitaciones, pero también en sus potencialidades, en permitirme descentrar de mi visión para ser atravesada desde el imaginario de ellos y desde la forma en que ellos articulan su mundo en conjunción con mi mundo y mi propio imaginario. Deseducar la percepción para ver qué otras posibilidades pueden existir, volverme estudiante y dejar que ellos sean los maestros, los que guíen, los que propongan, los que inviten,
salirme de un rol académico para permitir que las clases se vuelvan un constructo vivo y un constructo conjunto. Atravesar la frustración del no saber, del no encontrar un lenguaje posible, que eso aparecía muy continuamente porque habían cosas con las que ellos no conectaban, yo no sabía de qué forma poder transmitir eso que yo deseaba, que ellos comprendan con sus cuerpos, que esa información pase por su cuerpo. Entonces, atravesar ese espacio del no saber, del no encontrar un lenguaje posible desde el cual comunicarnos mutuamente, a permitirme seguir buscando caminos que no necesariamente involucraban la palabra, pero que abrían vías comunicativas mucho más potentes. A tomar distancia de los resultados, es decir, no enfrascarme en la continua búsqueda de una efectiva receptividad frente a la propuesta de los ejercicios, sino que saber que si bien había ciertas consignas con las que ellos no conectaban, eso se tornaba un hilo conductor para establecer nuevos medios a partir de los cuales explorar dicho ejercicio, sus propios deseos, sus propias configuraciones mentales y por supuesto aquello a lo que me invitaba el espacio en donde se desarrollaban estos laboratorios, que cuando era de forma virtual, como lo había comentado, era aún más difícil de conectar por las continuas distracciones que se presentaban. Entonces aparecía siempre esta repetitiva pregunta: ¿cómo lograr que aquellas aparentes limitaciones se vuelvan elementos potenciadores para su creación y su exploración? Y yo siento que esta pregunta es quizás del germen desde el que se transita este proyecto y que se vuelva un punto de partida para la reconfiguración de nuevas pedagogías y metodologías que acaparen el trabajo desde y para las diversidades. Pensando en nuestro cuerpo como un espacio en constante cambio, evolución y en constante construcción dramatúrgica, desde la exploración sensorial, el encuentro social y por supuesto desde la facultad de inscribir en el mundo a partir de nuestras realidades internas, que tenemos todos y todas indistintamente de nuestra condición física o nuestra condición mental. Por tanto, y a modo de finalización, cito un extracto de mi tesis desde la cual se dio nombre al proyecto Mecanografías Kinestésicas. La palabra mecanografía, en su origen etimológico, está compuesta por la raíz griega mechané, que significa máquina, y el sufijo grafía, que significa escritura. Así pues, su definición podría entenderse como la acción o el arte de escribir a través de una máquina. Por otro lado, la palabra kinestésica se compone de dos vocablos igualmente griegos: kinesis, que significa movimiento, y aestesis, sensación o percepción. De esta manera, alegóricamente pensando el cuerpo como una máquina que poseemos todas y cada una de nosotras, mecanografías kinestésicas son aquellas escrituras que realizamos a través de la percepción de nuestro cuerpo móvil. Las personas ciegas no están privadas de ello, es decir, de resonar y reafirmarse constantemente por medio de sus presencias perceptibles. Manos, pies, oídos, nariz, boca y todos aquellos resquicios que los componen danzan constantemente, en solitario o en conjunto, lenta o rápidamente, con timidez o con holgura. Lo cierto es que la puesta en acto de esa movilidad ofrece el testimonio radical de la existencia, de la memoria hecha a tiempo como un signo implantado en la piel que los lleva a construir paulatinamente una continua narración efectuada a través de sus sentidos. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos, les agradecemos muchísimo su participación. Les recordamos en este momento pues que ya entonces vamos a cerrar esta mesa. Continuamos entonces con la plenaria que va con el señor Pompeyo Audiver para que se conecten entonces al link de la plenaria. Les agradecemos muchísimo a todas las personas, a los ponentes, a los participantes. Muchísimas gracias a todos. Y los invitamos entonces a continuar en la plenaria. Empieza a las 12:30 en punto. Muchísimas gracias a todas.